también el presidente dicta decretos de necesidad y urgencia. Entonces, por ejemplo, la actual mandataria, por un decreto de necesidad y urgencia, transfirió hace un par de años atrás 26.000 millones de pesos de la cuenta presupuestaria de un lugar a otro. Además de eso, el presidente en Argentina tiene facultades en materia de emergencia. Eso hace que pueda, por caso, disponer la intervención federal. En Argentina, durante décadas, los presidentes disponían de intervención federal menoscabando las autonomías provinciales. De modo tal que era un poder muy fuerte, un delegado del presidente en las provincias. El presidente puede disponer el estado de sitio, siempre estas últimas dos cuestiones que he mencionado, en circunstancias excepcionales, desde 1994. Pero antes de 1994, como no estaba claro quién disponía el estado de sitio y la intervención federal, los presidentes echaban mano a esos recursos, junto a los decretos de necesidad y urgencia, junto a la legislación delegada y junto a otras facultades como nombrar magistrados, con acuerdo del Senado, pero nombrar magistrados al fin, nombrar funcionarios de jerarquía en las Fuerzas Armadas, en el servicio exterior, es decir, un conjunto muy amplio de facultades que diferencian las atribuciones que tiene el presidente argentino respecto de otros países del mundo, y no digo Estados Unidos, no digo Alemania, sino pienso en Chile, en Uruguay, en Brasil. Con semejantes facultades legales y constitucionales, la práctica política, cultural argentina hizo que tuviéramos presidentes que fueran verdaderos caudillos. Y muchos de ellos habían sido militares o eran militares al momento de acceder a la primera magistratura. Urquiza, Mitre, militar a medias, pero militar al fin. Roca, Perón mismo, por nombrar algunos presidentes importantes que tuvo Argentina que procedían de las Fuerzas Armadas. Entonces eran presidentes fuertes, fueron presidentes fuertes. Y cuando en Argentina hubo presidentes débiles, porque no echaron mano a todos estos instrumentos, su debilidad institucional se cobró a las instituciones argentinas. Y hay episodios sobrados que ustedes conocen, a donde ante un presidente que intentaba debatir, consensuar con la oposición, en vez de echar a mano libremente a los decretos de necesidad de urgencia, o de intervención, o del estado de sitio, acababa probablemente con su propio gobierno. Episodios recientes, incluso de la última década, que ustedes conocen. En ese orden de ideas, entonces, un presidente que esté dotado de semejantes atribuciones, que además pueda ser reelecto indefinidamente, quedamos expuestos como argentinos a un poder que puede ser casi omnímodo y que va en contra de las nociones básicas de forma republicana de constitucional. Si todo esto que estoy diciendo no bastara, porque son argumentos perfectamente discutibles o rebatibles por cualquiera, veamos la experiencia comparada. Veamos primero puertas adentro de Argentina. ¿Qué provincias tienen reelección? Muchas. Pero hay 3 provincias, 4 estrictamente, que tuvieron reelección indefinida. 3 que todavía tienen reelección indefinida y una que tuvo reelección indefinida hasta el año 2006. Formosa, Santa Cruz, Catamarca, son provincias que tienen reelección indefinida. No hace falta que planteemos el caso de Formosa porque, a mi modesto entender, es un caso que tranquilamente escapa a todos estos principios de postulado que hemos dado, porque se dice de un gobierno como el formoseño que nada tiene que ver con el respeto a la Constitución, a las instituciones y a la forma republicana. Pero pensemos un caso, el de San Luis, hasta el año 2006, un gobernador que estuvo en el cargo 18 años, que dejó su función para el hermano, que fue varios años gobernador. Entonces una familia que gobernó la provincia durante casi 30 años, entre 1983 y 2011. Eso no es forma republicana, eso no es constitución, y en definitiva nada de eso es democracia. Por lo menos es la opinión que tengo sobre ese tipo de temas y de puntos. Por contrario, otras provincias se puede estar un poco más ordenadas, y curiosamente son las provincias que no han tenido previsto en su orden constitucional la reelección, ni siquiera de un término o un mandato más.
por ejemplo el caso de Mendoza. Pero uno puede decir, bueno, los argentinos somos así o hemos sido así porque hemos reproducido a nivel provincial esta prepotencia de algunos caudillos de la época de organización del siglo XIX a nuestros días. Y por eso tenemos los casos que hemos mencionado. Veamos entonces la experiencia comparada fuera de Argentina. Tenemos el caso de Estados Unidos, una reelección y no más, prohibida toda clase de proposición que exceda los 2 mandatos, y hubo presidentes con un altísimo grado de consenso popular, como Bill Clinton, que sin embargo tuvieron que dejar el cargo, y ahora uno observa las actividades de expresidentes, Jimmy Carter, Bill Clinton y otros más, que van por el mundo dando conferencias, promoviendo acciones de paz, aunque otros dirán, bueno, también de vez en cuando tiran una que otra bomba, y ellos defienden ese tipo de políticas, así que no serían dignos de elogio. Veamos el caso latinoamericano, porque uno puede decir la cultura política norteamericana es distinta, la cultura política europea es distinta. ¿Cómo es el caso latinoamericano? Uruguay no tiene ni siquiera una reelección, y cualquiera sabe, en política comparada, que Uruguay, desde el punto de vista institucional, es un país mucho más ordenado que Argentina y mucho más estable y previsible que Argentina. Chile es un país que tampoco tiene reelección, y por eso presidentes con altísimo grado de consenso dejan el cargo y también colaboran institucionalmente con los gobiernos que siguen. Brasil tiene una reelección, y cualquiera sabe que en el mundo Brasil tiene cada vez un papel más protagónico y más importante, y por eso digo en el mundo y ni siquiera a nivel del concierto americano o continental, desde el punto de vista económico, político y demás. ¿Qué país tiene reelección indefinida? Venezuela. Y salvo que suceda este próximo domingo un hecho auspicioso como podría ser que el presidente Chávez pierda las elecciones, tendríamos sino el caso de un presidente que además fue golpista en 1992, que además desde el púlpito pretende darle clase de cómo conducirse a todos los venezolanos primero y a los latinos o latinoamericanos después, incluidos nosotros los argentinos, y que se entroniza en el cargo eternamente y cree que va a vivir para todo, para siempre, y que desde allí va a poder decir qué es bueno y qué es malo, y qué es lo correcto y qué es lo que no es conveniente para su país. ¿Entendemos ese tipo de gobierno para Argentina? Uno podría decir, bueno, cualquiera de todos los argumentos que se han propuesto se desvanecen si lo que está en juego es la voluntad popular. Y si la voluntad popular acompaña un proyecto de naturaleza, ¿por qué oponerse? Pero empezamos diciendo que el condicionalismo es límite al ejercicio del poder y es respeto por las mayorías, pero es protección de las minorías. Protección de las minorías, que no quiere decir las minorías gobiernen, sino protección de las minorías. No alcanza solo con el argumento de la tribuna, de la encuesta, o el argumento del clamor popular. Porque en Argentina, cuando ese argumento se ha utilizado y esgrimido, a la larga, al final del camino, resultó siendo contraproducente. Y si no, pensemos que curiosamente este gobierno, que pretende diferenciarse una y otra vez de Menem y del gobierno de Menem, acaba siendo igual o peor que el gobierno de Menem, porque Menem fue el primero que impulsó la reelección en Argentina desde la vuelta a la democracia, estuvo 10 años en el poder, aunque ahora parece que nadie lo hubiera votado y este gobierno nada tuviera que ver con el anterior, y para el colmo de males, con una cláusula constitucional expresa que dice que el mandato del presidente es de 2 periodos y que el mandato del presidente en 1994 debía considerarse primero, aún así Menem intentó la aventura de una nueva reelección a través de un fallo judicial muy discutible en Córdoba, precisamente, que después fue revocado en instancias superiores. Este gobierno pretende ir por la misma senda y con esos antecedentes de temer es que nosotros pensamos que el proyecto debe ser, es inconducente, es inconveniente para Argentina y ojalá que el pueblo argentino así lo interprete. Pero avancemos un poquito como para ir concluyendo y redondeando algunas ideas. ¿Qué es lo que se promueve? Simplemente la reelección. ¿Qué más dicen algunos intelectuales de carta abierta o algunos otros personeros que están haciendo el rum
en esta dirección. Se dice que es para adecuar los tiempos argentinos a los tiempos políticos de las mayorías, adaptar la Constitución a un modelo nacional y popular. Uno dice, ¿en qué está desactualizada la Constitución del 53? En algún que otro artículo puede ser, pero en 1994, en un proceso que algunos discutieron mucho y lo podemos debatir, pero que en definitiva tuvo un alto grado de consenso político y popular por el respaldo popular que tuvo, sobre todo a partir del entendimiento político de varias fracciones de la población argentina, es un proceso, o fue un proceso, que pretendió organizar el poder con mayores controles, con algunas instituciones que funcionan mejor o peor, por ejemplo la Auditoría General, que hoy hemos visto el episodio sucedido con Leandro Despuy, pero que en definitiva ahí está, y es otra instancia de control, y es otro ámbito institucional de control, el defensor del pueblo y demás, y especialmente en materia de derechos y garantías, con un bagaje amplísimo de reconocimiento de derechos y libertades para cualquier individuo. Porque hay derechos, hay libertades y hay tratados internacionales que reconocen toda clase de derechos de los individuos. Que hasta el propio presidente de la Corte, que sabemos que es ideológicamente cercano al gobierno, ha dicho que lo único que hay que hacer es cumplirlo de una buena vez, en vez de tratar de inventar nuevos derechos. Entonces, ¿qué más traería un proyecto de reforma constitucional? Además de la mera reelección de la Presidenta. Acordémonos que en 1993, poco antes del proceso del 94, Menem convocó una consulta popular para que, con el cuco del clamor popular, tratar de empujar a los partidos políticos opositores. Y ahora se está tratando de hacer lo mismo. Entonces, con aquellos antecedentes, uno dice, ¿qué más podemos modificar en la Constitución si es nada más que un periodo presidencial anexo o, en todo caso, indefinido? Parecen poco convincentes los argumentos que hemos podido conocer hasta aquí de por qué sería necesario un proyecto de reforma constitucional nuevo que habilite una reelección presidencial indefinida o por lo menos para un nuevo mandato. Así las cosas, ¿cuáles serían las conclusiones? Los ejemplos comparados nos dicen que hay países que tienen mejor estabilidad cuando no existen este tipo de aventuras o este tipo de alocadas propuestas. La propia historia argentina nos ha dicho, si uno observa en retrospectiva, que los gobiernos de estos caudillistas que han pretendido ampararse en la voluntad popular, o a veces ni siquiera en eso, fíjense en Juan Manuel de Rosas en 1835, suma el poder público a partir del voto popular, y así no fue también. El atraso de décadas que tuvo Argentina en el siglo XIX y que le costó arrancar y que todavía hoy en el siglo XXI padecemos por haber demorado tanto en los inicios, en los comienzos, uno dice, no dejamos de atender la voluntad popular, por supuesto, porque si no, no seríamos demócratas en serio, por supuesto que tenemos que estar atentos a eso, pero nos parece que los controles están para algo, las instituciones están para algo, porque en definitiva las propias instituciones de la Constitución son fruto del consenso y del acuerdo del pueblo argentino expresado a través de sus representantes. ¿Qué queda por hacer entonces? Discutir más, debatir más, participar más, promover este tipo de ámbitos o de foros, ver que la juventud se incorpore en serio, no como este proyecto de voto y nada más que algunos están promoviendo. Nadie puede, y menos alguien que provenga al fin del radicalismo, descreer o despotricar frente a un proyecto de esta naturaleza, un partido que nació al calor del reclamo por el sufragio universal, mal podría oponerse a una iniciativa de esta naturaleza. El problema es el contexto en el que se da, el problema es los fines espurios que quién sabe se esconden detrás de este tipo de procesos. Entonces lo que queda frente a eso es participar en serio, discutir en serio y tratar de encontrar caminos alternativos a semejante tipo de aventuras alocadas. Muchas gracias.